Tertulia, nuestro momento de relajo ya máximo, ¿no? Porque aunque es verdad que la gente que viene con muchísimo cariño a contarnos de sus cosas y lo hace con, en fin, que lo hace fácil, ¿no? La tertulia tiene ese puntito ya pues como de triclinium, ¿no? Si me lo permitís, ¿no? Estamos... Yo ya Los me temas relajo. de hoy son así muy, no sé, cómo hemos cogido estos temas. ¿El qué? Son de nivel, ¿eh? Sí. Yo hasta chuletita y todo, mira que Miedo no me tengo da yo. el maestro con chuleta. Un maestro con El chuleta. nivel de la profesora de universidad, pero yo, como soy más de instituto, pues mi chuletita como los nenes. Está muy bien. No Como los falta aquí un maestro de adolescentes. preescolar, pero como el comer, vamos, ¿eh? Bueno, Aquí ¿cuáles nos hemos son? puesto Vamos a ya, empezar por ¿eh? un tema. Venga, vamos a ver, ¿qué más te señoras, gusta? señores. Vamos con las armas, ¿no? Porque al parecer ha entrado una espada en el Partido Socialista para poner orden en el gallinero, ¿no? El Partido Socialista ha hecho su congreso regional y, bueno, pues Juan Espada, alcalde, a la sazón alcalde de Sevilla y a la vez candidato ya impéstore, ¿no? Para la presidencia de la Junta de Andalucía, allí cuando convenga, ¿no? Y bueno, pues en ese equipo que parece que restaña ya heridas o cose o disimula heridas de familias políticas, ¿no? Tenemos incluso pues a 4 miembros de la familia socialista, ¿no? En ese equipo. Bueno, es interesante sobre todo porque van a dar que hablar, ¿eh? En la terna, en la lucha por la terna en el poder autonómico. Posiblemente el PSOE sea un contendiente del actual gobierno. ¿Qué os parece? Por cierto, estará Isabel Ambrosio, estará el generoso de Antonio Ruiz, el presidente de la Diputación, ¿no? Que ha dado un paso atrás en la secretaría, en la candidatura de la secretaría local. Está la que fue delegada del gobierno y delegada de Educación, Esther Ruiz, y está el alcalde de Montilla, ¿no? Bueno, pues Rafael Llamas, ¿no? Rafa Llamas, efectivamente, ¿no? Entonces, bueno, pues 4 desconocidos no son, ¿no? O sea, que no son recién llegados, ¿no? Y bueno, ¿qué os parece, no? Todo este movimiento, no sé si funambulero, si cómico, si estratégico, si sensato. Aquí lo que se ven es ausencia de otras familias, ¿no? Bueno, que estuvieron muy involucradas, ¿no? En la secretaría. A los Duranes me refiero en este caso, vamos. ¿No? Es Esto- que manda estos narices, chavales, Bueno, os voy a mandar al aula paz, ¿eh? Sí, yo creo que sí, vamos a ir. Seguir así y ya veréis Al aula de los cómo malos. no prosperan las notas de Navidad, ¿eh? De todas maneras, Ojo, es que... venga. No. ¿Quién empieza? Empieza, Venga, empieza. yo creo, bueno, y yo me pongo serio porque si no, porque es un tema serio Sí, de sí cara a lo las es. próximas elecciones, es un tema serio. Y es un tema serio porque nos estamos jugando de que siga gobernando el PP con el problema del condicionamiento de Vox, porque Ciudadanos va a desaparecer, por consiguiente me temo que este partido fascista de extrema derecha alcance más poder, no a lo mejor porque esté en el gobierno, sino porque evidentemente si aumenta su número de parlamentarios puede tener un poquito de más fuerza de la que tiene actualmente, ¿no? Entonces a mí eso, pues personalmente me preocupa bastante. Por lo tanto, es un hecho muy serio. ¿Por qué? Porque no es lo mismo un PSOE con gente no de reseteo, como yo creo que es lo que ha pasado en este Congreso. Han reseteado cuando no te va bien algo y tú reseteas, pero reseteas con la misma maquinaria, ¿no? Para ver si funciona un poquito mejor. Se ha nombrado una familia y también podía haber entrado en ese reseteo, ¿por qué no? Porque ha entrado otra gente en el reseteo, como el presidente de la Diputación de Córdoba, que fue un señor señalado y puesto ahí precisamente por el antiguo secretario provincial del PSOE de Córdoba, Juan Pablo Durán, sin ir más lejos, ¿no? Por lo tanto, yo creo que y me preocupa porque un PSOE más
¿cómo diría yo? Y entenderme bien, más saludable. Y no, con esto no quiero decir que la gente que haya no me merezca el respeto, sino más saludable desde el punto de vista de la entereza política, del peso político, de demostrar una trayectoria potente. O sea, que de alguna manera la gente le diga, vamos a, en fin, vamos a intentar darle un poquito bueno, pues de confianza, ¿no?, a esta gente. Pero con este reseteo, por una parte, y después, sin olvidar que si el PSOE que se ha configurado para intentar ganarle a Juan Manuel Moreno, que lo tiene difícil en estas circunstancias, porque Juan Manuel Moreno está demostrando además Juan Espadas, que está así como intentando imitar a Juanma Moreno en algunas fórmulas suyas, cosa que me parece bastante preocupante. Y después otra cosa que me preocupa, que sería cuestión de tertulia de otro día, es la izquierda del PSOE. Entonces, entre un PSOE reseteado y una izquierda del PSOE muy dividido, creo que las personas progresistas, las personas un poquito alternativas, incluso las personas de un centro moderado hacia la izquierda, tampoco hay que exagerar, yo creo que tenemos difícil o tienen difícil en las próximas elecciones el que esto pueda tirar para adelante. A no ser que a última hora hagan como hicieron en Cataluña, poner una figura de estas muy significativa, como pasó con el ministro de Sanidad, y eso provoque una cierta revolución en el electorado, que mucha gente del electorado le pide poquito, sino los últimos hechos que aparezcan, y eso pueda suponer un subidón, que Juan Espada de marcha atrás y aparezca una lumbrera o un lumbrón que pueda hacer tirón. Y después una cosa que me preocupa, Juan Espadas, alcalde de Sevilla. El PSOE tiene en los 40 años un recorrido de centralismo andaluz muy potente y muy fuerte. En la distribución de los presupuestos y en cómo vemos la diferencia de la inversión en las ciudades. Yo siempre lo he dicho y lo seguiré diciendo. Yo no digo que a Córdoba se le pague más que a otras ciudades, pero si Córdoba tiene la mitad de población que Sevilla, al menos que si Sevilla recibe 2 euros, Córdoba reciba 1 euro. Y además, y ya termino y le doy la palabra a mi querida amiga, y además, fijaros que en este reseteo Córdoba ha perdido, porque de 8 representantes que tenía en el comité o como se le llame regional, ha pasado a 4. O sea que incluso hemos bajado de fuerza, aunque para mí, con que hubiera uno que quisiera a su provincia y a su ciudad, luchara por su provincia y su ciudad, y diera la piel por su provincia y su ciudad, eso sería suficiente para que realmente pudiéramos conseguir algo importante y que se ve en los presupuestos de una administración, ¿no? Vamos, eso es un poquito Amelia, ¿y tú cómo ves al candidato ungido? Hay muchas cosas en las que coincido con Miguel al 100%. Yo estaba haciendo dibujitos. Yo parece que nunca haya salido de... No de primaria, sino de infantil. De hecho, para memorizar lo que más uso son los dibujitos. Y si tuviera que hacer un gráfico de cómo está la política, pondría un dial de radio. Y en el centro, como estaba diciendo Miguel, pondría el PSOE. El centro de ese centralismo, precisamente. Y lo movería. Espadas ha hecho una cosa que creo que está bien, y es poner... Voy a lo positivo, no se me ha olvidado lo que dije el primer día aquí, lo voy a poner en práctica. Parte positiva. La parte positiva es que he empezado a hablar de pactos. Y pactos con todo el mundo. Esto está bien, pero apliquémoslo de verdad, que no se quede en papel mojado. Y ahí sí... Es un poco lo que está comentando Miguel. Si esto no se lleva a cabo y solamente es para comentarlo, o sea, el hecho de que haya entrado Espada, él ha hecho un esfuerzo. Pero si el esfuerzo solamente se queda, como dice ahora la gente joven, en un postureo, no nos vale de nada. Si de 48 pasamos a 60, en el que, por cierto, desde la perspectiva de género hay más varones que mujeres,
pues no estamos haciendo nada, primera de las cuestiones. Segunda de las cuestiones, si además lanza un órdago dentro del gobierno andaluz diciendo que empieza unas medidas de pacto, pero las medidas de pacto las inicia hacia la derecha y no hacia la izquierda, pues tampoco vamos a adelantar mucho. En ese aspecto no veo que podamos aproximar postura, pero vamos a pensar en positivo, vamos a pensar que aquí hay personas, en el caso de Córdoba, que sí las conocemos y sí han trabajado en procesos de pacto, y yo me voy a ir en el caso de las mujeres, precisamente Isabel Ambrosio, que sí trabajó de pactos y sí trabajó muy bien los pactos hacia la izquierda, y me voy a quedar en que esto no va a ser papel mojado y se va a hacer en condiciones. Siempre bromeábamos con una frase, las personas que somos un poco más mayores y que vivimos el tardofranquismo, que contra Franco se vivía mejor. Porque las amistades de odio compartido es lo que tienen. Teníamos muy claro que sí trabajábamos por objetivos, porque sabíamos que era la única manera de afrontar estas cuestiones. Ya la izquierda del PSOE hay una serie de cuestiones que tienen que ser salvables, y Miguel ha ido a esos detalles que al final son lo que nos importan. O sea, cuántos dineros nos vienen en cuanto a distribución económica, qué elementos claves son los que podemos resolver en el día a día de la ciudadanía, y ahí sí que nos tenemos que poner de acuerdo. En unos momentos que la derecha no se ha puesto de acuerdo y que han hecho cesiones que a veces han sido extremadamente rocambolescas. Se me ocurre lo del PIN parental, sabiendo además que era ilegal, o algunas cuestiones que no tenían ni pies ni cabeza y que jurídicamente eran insostenibles, y que algunas han pasado el filtro del Poder Judicial y que aún me hago cruces, por ser fina, lo de me hago cruces. Entonces, en esas cuestiones creo que sí tendríamos más adelantado. Y espero además que lo hagan de verdad. Y confío en que algunos del equipo que tenemos, en el caso de las personas por Córdoba, y sobre todo una que nosotras hemos estado más con ella, Isabel Ambrosio, pues trabajen como otras personas en otros. Y hay otra cosa que me gusta de este PSOE. Digo porque yo me he empeñado esta vez en ver la parte positiva de la vida. Y es que son segundos. Hay una parte técnica que sí es posible que dé esa posibilidad de trabajo. Así es que vaya una cosa y la otra. El candidato es un hombre experimentado, Juan Espada. Comenzó su carrera política en la Junta de Andalucía, donde estuvo 21 años como viceconsejero de Medio Ambiente. También ocupó el cargo de consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta del 2008 a 2010, además de ser presidente de la Empresa Pública del Suelo de Andalucía, ABRA, y Rehabilitación de Andalucía, también de la Junta de Andalucía. Fue nombrado senador por designación directa del PSOE andaluz, autonómica, siendo al mismo tiempo candidato a la alcaldía de Sevilla, hasta las elecciones de 2011, cuando toma posesión como concejal. O sea, que ha vivido toda su vida vinculado a la política institucional, ¿no? Eso quiere decir que es un hombre experto en política, pero que el poder, no sé, ¿cómo lo veis? Tantos años manejando poder. Yo cuando poco incierto, estaba ¿no? leyendo su línea política, te iba a preguntar, ¿y su currículum laboral? ¿Laboral? Claro. Ese, hombre. ¿Dónde está el currículum laboral? Miguel, ese. No, a lo mejor no lo tendría. Yo pienso que ahí no lo tenemos. 21 Pasa que ya años, saldríamos. 21 años de claro, viceconsejero de Medio Ambiente. 21 años. ya saldríamos de este programa, ¿no? Porque a mí como ciudadano me preocupa que la política se haya profesionalizado. Y este es el ejemplo de lo que está pasando. Entonces, a mí creo que por eso yo no tengo mucha fe, en el sentido con F y E, de esta persona, ni de que esto pues pueda ser verdaderamente una alternativa. En primer lugar, por el reseteo que dije antes. ¿Dónde está esa gente profesional? ¿Dónde está ese perfil, por ejemplo, de gente sanitaria que esté en la política? ¿Dónde está ese perfil de gente de la educación que esté en la política?
¿Dónde está ese perfil de empresarios, pero de pequeña y mediana empresa, que son los que saben justamente cuando la cosa va mal y cuando se embarran en los momentos más duros de la economía, con su gente, con sus trabajadores? ¿Dónde está toda esa gente? ¿Quiénes son los que realmente saben de lo que necesitan nuestros municipios? ¿Quiénes son los que realmente saben de lo que necesita nuestra atención primaria, secundaria y terciaria en el sistema sanitario? ¿Dónde está toda esa gente que sabe las necesidades de una etapa infantil o de una etapa primaria, una etapa secundaria o en la Universidad de Andalucía para el tema de la investigación? ¿Dónde está toda esa gente? Pero lo que pasa en el PSOE, vamos, yo lo he conocido siempre, y es que las personas que han sido concejales, alcaldes, consejeros, delegados, hay como que reubicarlos para mantener en la vida política. Pero lo tenemos en todos los partidos. No, sí, por O sea, supuesto. que- Sí, o en casi todos. Por decía que esto era un mal general Pero, a ver, quiero decir, de la política en fíjate general. que, me vais a disculpar, pero es que esto yo lo extendería no solamente a la clase política. Esto es una cuestión de honradez y de fidei, estoy ahí contigo 100%, porque o les nos educamos, me incluyo, en civismo, o esto va a acabar en jaque mate. Porque incluso las propias personas que estamos en la administración, o esto nos lo tomamos, o sea, la red pública, las cosas públicas, son de todos, pero porque son de cada uno como si fuesen nuestra. O esto nos lo tomamos así, Claro. o esto no avanza. O sea, que cuando yo entro por la puerta de la facultad, una puerta cerrada, una fotocopia de más, una fotocopia de menos, le tengo más cuidado que las que yo hago para mí. Y esto tiene que ser así. Cuando en una de las últimas convocatorias con Izquierda Unida, que una panda de colgados dijimos, vamos con el tiempo libre que nos deja el trabajo de cada uno de nosotros. ¿Y allí qué fuimos? Bueno, nos faltaba un hervor, vale, pero esto es otra guerra, que ahora no viene al caso. Pero es eso, ¿no? Y es lo que tú estás diciendo, pero con esa fe en lo público. Claro. Que sí, que cada uno tiene sus cada unadas, pero es eso. Pero ¿qué pasa, Amelia? Que fíjate que tal como ya venimos arrastrando de muchos años, lo público, el servidor de lo público se ha convertido en un servidor de lo privado, que es su empresa privada en el que se convierte el partido político. Claro, Que ahí es donde pero está es que sí. el grave problema. Y bueno, Y las puertas giratorias. Ahí está, y las puertas todo lo que haga giratorias. falta. A esto Porque iba, los sindicatos compañero, mayoritarios a esto iba. están A en la esto misma iba. trampa. A La esto iba. misma. O sea, que es que Ojo. yo ya no hago esa diferencia de quién es una persona política. O sea, una persona política es el fiel reflejo de lo que pasa en sociedad. Yo cuando el alumnado me dice, bueno, esto es la clase política, digo, vamos, hablo el santo que está en 7 dispositivos mientras les estamos dando clase. No es de esto, no es de esto. Esto es Bueno. una cuestión de más calado. No. Os voy a dejar ahí encima de la mesa que aunque es paralelo a la línea orgánica del partido. Habéis visto que en los movimientos que se han celebrado, los congresos de los partidos van de arriba a abajo, ¿no? Van permeando hasta que llegan a las estructuras básicas de los mismos, ¿no? El Congreso de Córdoba se está preparando y interesante, ¿eh? A mí al menos me ha parecido interesante que Carmen Campos, concejala en el Ayuntamiento de Córdoba, haya cometido el atrevimiento de postularse a la Secretaría General del partido. Cuando es, al parecer, no tengo mucha fiabilidad en el dato, pero creo que es una advenediza, prácticamente en el partido es una recién llegada.
digo, revulsivos, ¿no? Revulsivos. Gente que venga de, bueno, ya el historial de cada cual, ¿no? Habrá que hacer una prospección más detenida para conocer con algo más de detalle el asunto. Luego no se quejarán los amigos del PSOE de que no le dedicamos un rato abundante, ¿no? Claro, eso está Bueno, bien. pero ya está, simplemente que el dato quede ahí, ¿no? Que me parece interesante, ¿no? Y de cómo al final las alianzas han ido estrechando la red hasta, bueno, convertir en el acto prácticamente en un protocolo más que en una propia Porque a fin de elección, ¿no? cuentas, perdona Enrique, el PSOE andaluz es un títere de Madrid, como pasa a todos los partidos centralistas. A todos los centralistas, Sí. claro. Hasta Podemos cayó en la misma trampa. También. Ujú. Fíjate que Podemos, por poner un ejemplo muy concreto sí, de sí. su caída, es cuando aparecen las elecciones del País Vasco, las elecciones de Galicia, Vaya. los comunes porque son un poquito aparte. Valencia, ¿qué pasa? La desbandada total. Vaya. Un Podemos que se supone que parte de la base, que parte de esa diversidad del Estado, que respeta esa nación de naciones, etcétera, y a la hora de la verdad, centralismo puro y duro. Sí, además lo decía. Centralismo puro y duro. lo Y decía. estos, a fin de cuentas, ahora muchos de los que, bueno, le pasó como Rosa Aguilar, que una noche se acostó de alcaldesa de Izquierda Unida y al día siguiente se levantó de consejera de fomento del PSOE. De obras públicas. Aquí se acuestan muchos por la noche susanistas y después se levantan por la mañana espadistas. Espadistas. Eso es lo ¿Y que todo más mola, por qué? Por mantener el sillón. mola, ¿no? Y todo por Sí, mantener el mantener- sillón, por Amelia, ¿no? mantener Sí, o tu esto puesto de es trabajo. como el Espíritu ¿Por qué? Santo Porque que te se visita. ha convertido esto en Igual le en grandes pregunta, empresas. Así igual es. que hizo el Espíritu Santo. Mira, yo en eso digo como en todo, es como en el ordenador. Lo malo no es que tú le preguntes al ordenador, lo malo es que el ordenador un día te va a contestar Ahí y te ese día contesta. te vas a caer del sillón. Pues con el Espíritu Santo Y una creo realidad que se puede ver en la Ajá. Junta, si se adelantan a elecciones o no, a ver el presupuesto que se va a ver en realidad de más pluralidad de la izquierda. Sí. ¿Crees tú que el centralismo de Podemos, aparte de otras cosas? Bueno, hay que tener en cuenta que, por eso yo decía al principio de mi intervención, que junto al PSOE, la situación de Andalucía, ojalá fuera la situación a nivel estatal, porque yo veo la situación a nivel estatal más clara que a nivel andaluz. Para que en unas elecciones, imagínate que se adelantasen, cosa que no es probable, yo pienso que se va a terminar la legislatura a nivel estatal perfectamente, Si el tiene PSOE todo, aprueba los presupuestos. efectivamente, vamos, que eso yo pienso que está cantado, ¿no? Sin embargo, a nivel andaluz no, a nivel andaluz hay una fractura hacia la izquierda del PSOE muy potente. Tú fíjate que está, por una parte, tenemos Podemos, por otra parte el Más País, por otra parte Izquierda Unida. tenemos Izquierda Unida, Izquierda por otra Unida, parte tenemos claro. Adelante Andalucía de Teresa Rodríguez. más otros muchos pequeños Efectivamente. que si logran coalición o coaligarse o Y eco. aunar Más, el más las sentido, sorpresas de última hora, que somos tan dados, o sea, esto Entonces, desde la la verdad izquierda. que- Sí. Que es un problema, ¿eh? Es un problema. Entonces, claro, entre un PSOE que no lo veo yo lo suficientemente hecho con Juan Espada, fijaros lo que os digo, y no porque no me merezcan respeto, esto es como ha dicho antes Amelia, ¿no? Bueno, personas que conocemos y al que le tengo un gran respeto, ¿no? Evidentemente. Y son personas muy dignas y muy honradas, Sí. en su Pero proceder y en es sus eso, capacidades. es Pero, sin complicado embargo, como está. y además la izquierda del PSOE en Andalucía, ¿no? Que sería otro tema. Es que la analizar. izquierda del sur de Andalucía, vamos, yo me atrevería a decir, en las dos últimas elecciones ha estado extremadamente fracturada, con ese afán precisamente de buscar una unidad, de buscar un cambio real, cambio que no se ha producido, que todos los que estamos en mesa hemos participado en la medida de nuestras posibilidades, pero es complicado. Y ahí sí es verdad que somos mucho más exigentes
muchas veces en las filas de al lado, y esto tenemos que hacérnoslo ver, Tú fíjate, Amelia, tenemos que hacérnoslo ver, que hasta- pero Sí, ya. hay que ser ya, exigente además. con uno Fi- mismo Fijaros también. que hasta Ya. el mismo Pedro No, Sánchez... pero yo creo que esto de verdad tenemos que hacérnoslo ver. No podemos. Mira, yo hace muchísimos años, y disculpadme porque es que esto de verdad. Iba para un paréntesis se nos chiquitito, ha ahora después lo ido, pongo. se nos ha ido un poco el norte. Hace muchos años me decían, ¿por qué nunca te peleas con otra mujer? Dije, mira, porque al final lo que aparece enfrente es pelea de gatas, dos mujeres peleándose tal. Por muy relevante que sea el tema, el titular siempre es el mismo, dos mujeres peleándose. Pues en la izquierda pasa igual. El resultado final es que lo que acaba de decir Miguel son un montón de ideas, todas muy bien intencionadas, pero al final es un grupo de izquierda, no sé exactamente el nombre, y nosotros nos hemos estado peleando 27.500 horas por un quítame ya estas pajas, porque tenemos que diferenciar y saber muy bien dónde poner el acento, porque es que se nos va. Mi querida Carmen López Román, que tenía ese sentido del humor tan genial, a veces me decía, vamos a tomarnos una copa de vino, que mientras estos siguen discutiendo nos da para esto y unas cuantas más. Sí. Claro. Pero o aprendemos a relativizar esto un poco y a poner unas líneas que tú dices, estos son líneas rojas y el resto es... Pero bueno, lo importante... sacar a pasear las hormonas más que las neuronas y vámonos que... Y sobre todo en la fin. testosterona. Esto Eso es, es, yo no ahí, quería ahí. decirlo, pero con lo fino que había quedado. Me Bueno, la cacha. verdad que no tenemos una realidad muy halagüeña para Andalucía, esperemos equivocarnos. Ojalá. Y queríamos hablar de Andalucía, además Mari Carmen Gutiérrez, que ha estado aquí, de la presidenta de Córdoba Solidaria, ya nos ha dicho que en la legislatura del Partido Popular y Ciudadanos han recortado el 60% en cooperación internacional, cuando en todas las autonomías y todos los gobiernos está subiendo. Son esas cosas que se notan. Era ideología, al fin Ya y lo al decía cabo, ¿no? Juan Manuel Serrat, ¿no? Cuando decía lo de son esas pequeñas cosas, ¿no? Bueno, y Pero- otras no tan pequeñas, pero me Sí, refiero pero- que van dando, que cuando entran en el gobierno, como lo hemos dicho muchas veces Sí. aquí, cuando entran a gobernar empiezan con su objetivo y a la izquierda le cuesta más. Hemos hablado muchas veces Sí, a aquí. mí me sorprendió hablando, por ejemplo, de este tema en pleno COVID. Le hacen una entrevista al alcalde de Córdoba sobre su primer año y le preguntan que para él qué hechos más importantes tendría que reconocer para la ciudad. Y hombre, yo no creo que sea una persona torpe el alcalde de Córdoba, creo que es un hombre joven, formado, más que hiciera Experiencia con también. experiencia, en fin, no lo considero yo, pero fijaros cómo se mueve en el populismo, que a fin de cuentas es lo que recoge votos, de donde no nos podemos ni imaginar. Pues resulta que lo más significativo para este señor fue la iluminación de la calle Cruz Conde. Vaya. Todavía estamos esperando, a cuenta de lo que no dijo, todavía estamos esperando la evaluación del plan de choque, al que se le dedicaron una ingente suma de millones y de los que, al parecer, esta ciudad no tiene mucho derecho a tener conocimiento de ello. Y eso sí que me parece, por acción o por omisión, de una gravedad máxima. Y ojalá y espero que haya por lo menos un mínimo de clarividencia y de cercanía en la oposición, al hilo de lo que decía Amelia, de concentrar energías en exigir cosas que sean tan tangibles como que habéis hecho con los dineros, compañeros, esos dineros que se les ha puesto a la Además, vereda. ese plan de choque se dio para que los colectivos aportaran, ¿no? Bueno, los sí, se colectivos dio. aportaran, en fin. A la bueno. federación ahí se está le la dio, federación, sí. Bueno. Pero algunos colectivos más se le dieron. Tú tienes que devolver esa información. Si no, ese proceso no tiene sentido, ¿no? Y es que la omisión, hombre, la omisión de quien, cuando tú no tienes conocimiento y a ti te omiten, tu desconocimiento no te hace ignorante y no eres responsable, ¿no? Pero esa omisión y el conocimiento que asiste en el resto de la sociedad
yo creo que tanto la fuerza de la oposición como la propia sociedad debería de ser exigente, por respeto, simplemente por respeto, ¿no? Por respeto propio y por respeto al conjunto del mundo en el que vivimos juntos. Lo que pasa, Enrique, que para ellos la política mayor no es eso. La política mayor no es la cooperación, la política mayor no es lo que acaba de decir Enrique, la política mayor es que si va a venir el ejército o no, la política mayor es la imagen de la ciudad folclórica, la política mayor es en esa línea es distinto, ¿no? La política mayor no tiene nada que ver con la política mayor, y lo he nombrado varias veces, de nuestro primer alcalde democrático, que decía cómo distribuyo las 5 pesetas. ¿Cómo distribuyo las 5 pesetas que tengo el ayuntamiento? ¿En el centro o en la periferia? Ahí es donde está la política mayor. Sin embargo, para ellos, eso es política menor. Es una diferencia clave entre lo que es un político que realmente se baja a los derechos humanos, se baja a los derechos humanos y lucha por su pueblo, y un político que se lo considera una política menor. Es que esas son las cuestiones en las que tendríamos que ponernos de acuerdo. Sí. Eso. Sí. Bueno, prometemos hablar de política, pero no partidaria en un tiempecito. Bueno, pero es que esta memoria, por lo menos a mí sí que me parece importante que la memoria, estas cosas, Sí, también. abramos ese compartimento de la memoria que está en el corte trasero ese que habitualmente tenemos de reservorio, para usarlo poco. Para guardar las cosas que sean verdaderamente importantes y por lo menos para que en esta tertulia tengamos la oportunidad de devolverle a nuestra gente inteligente que nos escucha líneas de reflexión, sobre todo para que sigan vivas, para que no se nos desvanezcan, que es muy importante. ¿Veis cómo es que a mí lo que me falta es el triclinium para estar definitivamente a gustito? ¿Ves? Porque es que esta parte del programa, con estas dos bestias pardas, va sola, no necesita de nadie. Que sí. Qué gusto, qué Que placer. me encanta. Y Y lo que aprendemos. Que son las 8, Inés. Bueno, pues nos tenemos que despedir. Muchas gracias, Miguel, Santiago, muchas gracias. Amelia Sanchi, un placer. A vosotros. A vosotros. Y nosotros nos vamos hasta el jueves que viene. Hasta el jueves próximo, que prometemos traeros canciones que sean nombrables. Ya hablaré yo con los compañeros del otro lado de la pecera. Se ríen, muy graciosos ellos, son muy simpáticos. Bueno, que paséis una buena semana Que y nos disfrutéis. vemos el jueves. Venga, un Este es el abrazo. futuro, este es el futuro. Este es el futuro. Gente como ellos. Una salvaje.